A lo mejor te crees que la preocupación por la aerodinámica es algo moderno, pues te equivocas. A lo mejor piensas que los modelos más aerodinámicos son los actuales, pues te vuelves a equivocar. Estoy seguro de una cosa, esta lista te va a sorprender. Te doy una muestra, el ganador al título de coche más aerodinámico es de 1939. Bienvenido a Garaje Hermético. Enciérrate con nosotros. Antes de comenzar por esta nutrida lista de nada menos que 20 coches, me vais a permitir que os pongan antecedentes, porque la aerodinámica es muy importante en tres aspectos. Uno, muy importante, por supuesto, la penetración en el aire. 2, la estabilidad. Y 3, el ruido. La resistencia que ofrece un cuerpo a moverse, a penetrar en el aire, depende de dos cosas. Una, el CX, que es un coeficiente que mide la bondad de la forma, y la otra, la superficie frontal. Para entendernos, es el agujero que tienes que hacer en el aire. Cuanto más grande sea el coche y más alto, más agujero. Esos sub que siempre me meto con ellos, que son tan grandes y tan anchos, pues tienen que hacer un agujero más grande. Y por tanto, a igualdad de todos los demás factores, siempre gastarán algo más. El CX, como os digo, mide la bondad de una forma para penetrar en el aire. Cuanto más bajo, quiere decir que es mejor esa forma. Yo esto, para explicarlo, en vez de una explicación larga, tediosa, muy técnica, os invito a hacer un experimento. Cuando vayáis en el coche, le ponéis, por ejemplo, 80 o 100, eso sí, hacerlo no conduciendo, sino mejor como pasajero, abrid la ventana y sacad la mano, no hace falta que la saquéis mucho, un poquito. Y primero sacadla así, plana, así, con la palma mirando al aire. Y notaréis, si vais haciendo, una gran diferencia, una gran resistencia. Sencillamente cogéis y hacéis esto. Sacáis el brazo y ponéis el puño. Fijaos que el puño tampoco es que sea una gran diferencia. Más o menos la superficie frontal es la misma, pero vais a notar cómo ofrece mucha menos resistencia. Como os digo, el CX es un coeficiente que mide la bondad de la forma. Cuanto más bajo, más aerodinámico es ese objeto. Siempre se dice, yo lo he dicho, que la forma más aerodinámica que existe es una gota de agua. ¿Por qué? Tiene lógica. Cuando una gota cae, pues la forma que adopta esa gota es esculpida por el propio viento. Una gota de agua tiene un coeficiente de penetración en el aire, un CX buenísimo. Se estima que es de solo 0,05. Buscando información para este vídeo, me he encontrado con una cosa que me ha sorprendido. Me lo he encontrado en varias webs. Y es que, según algunas informaciones, resulta que un pingüino, cuando se pone así en forma aerodinámica, tiene mejor aerodinámica que una gota de agua. Se estima en 0,03. Yo soy muy honesto, ya lo sabéis. No lo tengo claro. Yo creo que hay una confusión entre aerodinámica e hidrodinámica. Me cuesta creer que un pingüino tenga una mejor aerodinámica que una gota. Pero bueno, yo os lo cuento porque, entre otras cosas, a lo mejor algunos de vosotros que sois muy listos, me podéis, a lo mejor algunos ingenieros, a lo mejor habéis hecho un estudio sobre los pingüinos, me podéis arrojar luz sobre este tema. Estabilidad y ruido. Te doy un dato. A día de hoy, un coche que tenga un CX de entre 0,24 y 0,26 se considera que tiene una buena aerodinámica. Después de darte este dato, te voy a hacer una pregunta. A ver lo que sabes. ¿Qué coeficiente aerodinámico, qué CX crees que tiene un Fórmula 1? Te doy un poco de tiempo para pensarlo. Pues es de 1,1. Fíjate que un ladrillo tiene 0,8. Peor que un ladrillo. ¿Por qué esto es así? Se supone que con Fórmula 1 tiene que tener una aerodinámica. De hecho, la tienen muy buena. Claro, muy buena. ¿Para qué? Lo que busca un Fórmula 1 es ser estable. Es poder pasar las curvas muy deprisa. Compensa ser más lento en las rectas porque son mucho más rápidos en las curvas. Bueno, en un coche de calle no es exactamente lo mismo. Pero ojo, un coche de calle interesa que tenga un buen CX, le va a permitir más velocidad punta, que hoy ya eso no importa, le va a permitir menos consumo, que eso sí importa, pero también es muy importante, y los ingenieros tienen que tener en cuenta, la estabilidad lineal en autopista y sobre todo la sensibilidad al viento lateral. Y luego está el ruido.
Claro, porque tú puedes hacer un coche muy aerodinámico que sea muy ruidoso y no interesa, interesa que suene poco. Y para esto hay trucos. Yo recuerdo cuando fui a la presentación del BMW 36, que el coche me encantó, pero me sorprendió que los espejos silbaban, emitían silbidos a cierta velocidad que eran muy molestos. Y yo pensé, un coche que se me han currado tanto y que va tan bien, ¿cómo puede tener esto? Eran versiones de preserie. Cuando ya probé el coche de serie definitivo, esto no sucedía. Y me di cuenta que sencillamente en la parte del espejo que estaba más pegada a la ventanilla donde silbaba, le habían puesto como parecido a una bola de golf, unos pequeños agujeritos, muchos, no agujeritos sino hendiduras, y simplemente con eso dejaba de sonar. O sea que para evitar el ruido, no solo cuestión de formas, también hay trucos. Nuestro listado. Antes de comenzar por el listado... A ver si es verdad si comenzamos. Sí, vamos a comenzar porque son 20 coches, pero tengo que hacer 3 advertencias. La primera, ojo, el propio equipamiento del coche puede influir en el CX, es decir, el mismo modelo, con espejos más grandes o ruedas más anchas, puede tener un CX peor o al menos diferente. Las marcas siempre dan el dato que más les favorece. La segunda advertencia, con excepciones, he huido de prototipos. He preferido poner coches que sean coches de fabricación en serie, más o menos largas. Y la tercera que es importante, en realidad digo los 20 coches más aerodinámicos de la historia. Bueno, son coches que en su momento, a lo mejor no eran los mejores, pero han destacado por algo. Coches que considero destacados por este tema de la aerodinámica, ya sea porque fuera muy buena o porque en su momento pues, tuvieron una significación, una importancia especial. Los he ordenado por orden inverso de CX, es decir, como siempre, lo mejor está al final. Citroën DS 037. Es el primero de la lista, es decir, el peor CX de los 20 que están aquí. Pero es que en el año 1955 había en el mercado coches con CX de más de 0,50 y la mayoría de 0,40 muy altos. Fue la aerodinámica una de las grandes aportaciones de este modelo, aunque ya sabéis que no fue la única. Tatra 87 036. Otro modelo en este terreno adelantado a su tiempo. Todos los Tatra eran muy aerodinámicos, pero he elegido uno de los que más, el 87. Pero cualquiera de ellos, incluso los más antiguos, tendrían un lugar destacado en esta lista. Bugatti Tank 035 estimado. Este Bugatti en realidad no se llama Tank, se llama tipo 32. Su carrocería pretendía ser un ala de avión, pero efectivamente se parece más a un tanque. A ver, bonito, lo que se dice bonito no era, sobre todo para ser un Bugatti. Y a lo mejor, o lo peor, pues los Bugattis convencionales tenían mejor CX, pero está aquí porque, como decía mi madre, la intención es lo que cuenta. Citroën CX 035. Fijaos si estaban satisfechos los chicos de Citroën con la aerodinámica de su nuevo coche, que le pusieron al CX el nombre del coeficiente aerodinámico, CX, en 1974. Como os digo, era toda una declaración de intenciones. Alfa Romeo Giulia 034. Alfa Romeo demostró en 1962 que se podía hacer una berlina de estética relativamente tradicional con 3 cuerpos, pero con buena aerodinámica, entre otras cosas gracias a detalles como la forma del morro, que ya la veis, o la parte final del maletero. Y además, para mí es un coche bonito y con personalidad. Citroën GS 031. Citroën, como estamos viendo, pues siempre se ha preocupado por la aerodinámica. El GS era de largo el modelo más aerodinámico de su categoría en su momento, cuando apareció en 1970. Es que si lo comparas con un ladrillo, que es lo que era el Fiat o el SEAT 124, con un CX de 0,40 altos, pues la diferencia es abrumadora. Alfa Romeo aerodinámica castaña 0,30 estimado. En este modelo de 1913 el argumento era sencillo. A ver, ¿que la forma más aerodinámica es una gota de agua? Bien fácil, hagamos una gota de agua con 4 ruedas. Dicho y hecho. Saab 92 0,30. Decía que en el caso del DS que un coeficiente de 0,37 en 1955 era muy destacado. Pues el Saab de 1949 tenía un CX de solo 0,30. Gracias a eso superaba a los 100 km/h
con solo 25 caballos. Y es que se notaba que Saab también fabricaba aviones. Audi 80 029. Tiene mérito que un coche medio de 1986 consiguiese un CX tan destacado. Audi ya venía trabajando en la aerodinámica de hacía tiempo y estrenó en su Audi 100 los cristales enrasados en la carrocería que ahora llevan, se puede decir, que la totalidad de los coches. Alpine Renault GTA 028. ¿Por qué está aquí este coupé de 1984? Porque, como os he dicho, en los deportivos, por ejemplo en la Fórmula 1, que es lo más de lo más, importa más la estabilidad y el apoyo aerodinámico que el CX. Como verás, hay pocos Porsches y Ferraris en esta lista, de hecho ninguno. Pero este Alpine sí está, aunque sí que os digo, la estabilidad en línea recta de este coche no era muy buena. Renault 25 TS 028. Esta berlina de 1984 está diseñada por Gaston Juchet y Robert Opron, al que en una web que he consultado llaman Roberto Porrón. Bueno, qué malo es el corrector de Google. Pero este señor, Porrón, había diseñado, entre otros, el Citroën SM. O sea, que de aerodinámica sabía y mucho, como dejó ver en este R25. Rampler Trofenwagen 028. El diseñador Edmund Rampler fue capaz de diseñar en 1921 un coche con un CX de 0,28. Increíble. Este avión sin alas, como lo llamaron algunos en su momento, se fabricaron 1000 unidades, pero solo se conservan 2 en la actualidad. Opel Calibra 026. Del Calibra hicimos un vídeo exclusivo titulado Opel Calibra injustamente olvidado, del que comentábamos que en 1989 y en un coupé un CX de 0,26 era muy, pero que muy destacado. Viendo el coche salta a la vista. Toyota Prius 026. Vamos a ser sinceros, un CX de 0,26 que ya había alcanzado el Calibra en 1989 no era 12 años después nada del otro mundo, pero no en un híbrido. Y es que el Toyota Prius, como sabéis, inauguró o inventó la categoría de los híbridos y este coche, dentro de los híbridos, era particularmente aerodinámico. Audi A2 024. Viendo de perfil un A2, cuesta creer que tenga un CX tan bajo. Cuando se lanzó, en el 99, y en España un poco más tarde, pues nos imaginábamos que los coches más aerodinámicos serían más parecidos a un Calibra que a este modelo, que es de unas formas relativamente cuadradas y para mí feo con ganas. Pero es que el cuidar los detalles en los temas aerodinámicos es muy importante, sino que se lo pregunten a los aerodinamistas de la Fórmula 1. Tesla Model S 024. El diseñador Franz von Holzhausen quiso que el Tesla Modelo S o Model S destacara por su aerodinámica y lo consiguió. Es cierto que los coches eléctricos con menos necesidad de tomas de aire para ventilación lo tienen más fácil, pero se curró, por ejemplo, hasta los mandos de apertura de las puertas, que se enrasan cuando no los usan y se convirtieron en seña de identidad de la marca y muy copiados. Mercedes-Benz Clase A Sedán 022. Sin duda este no es el Mercedes más bonito del mundo, pero este Clase A de 2019 fue en su momento uno de los coches probablemente el más aerodinámico de producción en serie, a base sobre todo de cuidar los detalles, porque no es un coche excesivamente raro de formas. Buen trabajo de los especialistas en aerodinámica de Mercedes. Alfa Romeo BAT 019. El nombre lo dice todo, porque BAT significa Berlina Aerodinámica Técnica. No tiene nada que ver con Batmobile. Y es que en 1953 el genial Franco Scaglioni recibió por su parte de su jefe, otro genio, Nuccio Bertone, el encargo de diseñar para Alfa Romeo un coche muy aerodinámico. Este encargo dio lugar no a uno, sino a una serie de modelos BAT con CX realmente espectaculares. GM EV1 019. Uno de los primeros, si no el primer coche eléctrico fabricado en gran serie, si entendemos por gran serie 1000 unidades. Es de 2001, fue un fracaso. Para mí no es especialmente bonito, pero su CX era espectacular en esos años. Volkswagen 015. Andeu nariz, un modelo de 1939 que tiene mejor CX de todos los coches de esta lista, 015.
Su diseñador partió de un Mercedes 170H, que no es nada aerodinámico, y realizó este prototipo llamado Scholz-Wagen, porque su diseñador se llamaba Carl Scholz. Carl, amigo mío, diseñando coches eres un crack, pero poniendo nombres podrías mejorar. A mí el coche me encanta y me alucina, porque en 1939 ya preveía cosas como los faros encastrados, los cristales enrasados, vidrios curvos. Para mí, un verdadero visionario. La verdad es que está difícil, porque de estos 20 coches casi cualquiera podría ser coche del día, pero mi favorito sería cualquiera de los Alfa Romeo BAT, porque a mí me da mucha pena que estos modelos no llegaran a ser fabricados en serie. Rafa me dice que un amigo suyo, que es el que en su grupo sabe de coches, le ha dicho que la aerodinámica de una moto y de un camión son igual de malas. La respuesta es sí y no. Si nos referimos al CX, sí, el CX de una moto, que tiene muchas cosas, muchos salientes, muchas cosas que crean remolinos en las propias ruedas, el CX es tan malo como el de un camión. A lo mejor no tanto, pero bastante malo. Pero claro, la superficie frontal de una moto es mucho más pequeña que la de un camión y esto lo salva. Si te interesa el tema, hay un artículo muy bueno en la web de Moto1 Pro sobre este tema que se titula La mala aerodinámica de las motos. Creo que sé que por qué dices que es muy bueno. Claro que sabes por qué, porque es que ese artículo lo escribí yo. Manuela me hace una pregunta muy interesante, que es ¿qué diferencia hay de CX en un coche descapotable con o sin capota? A ver, la respuesta es que sí hay y mucha. Lo que pasa es que las marcas, por lo menos que yo sepa, no recuerdo ninguna que haya dado el coeficiente del CX de un coche descapotado sin capota. Pero bueno, se puede decir que se puede estimar entre un 10 y un 20% peor. También te digo una cosa, los coches descapotables, yo por eso me gustan y tengo uno, es que cuando vas descapotado no invitan a correr, al final van despacio, con lo cual el CX, pues cuando vas sin capota, tampoco es tan grave. Llegamos al final de este vídeo y me gustaría que me dijeseis cuáles de estos coches os han sorprendido más, porque estoy seguro que muchos de vosotros no conocíais alguno de estos 20 coches. Yo la verdad es que disfruto mucho buscando 20, tenía incluso más, pero si traigo más, lo digo, me mata, por razón. Así que nada, muchas gracias por estar ahí, por darnos like, comentar, seguirnos, compartir, haceros miembros y ayudarnos. 0,99 € al mes, más barato imposible. Pero ya sabéis que para mí lo más importante es veros de nuevo aquí, en nuestro garaje hermético. Hasta pronto.